empezaron a hablar el mismo idioma, empezaron a tener la misma concepción en referencia a las enfermedades de raíz aguda y por supuesto enfatizando la mayor importancia de lo que era pues la hidratación en ese momento. Es a partir del año 1992 en el Perú que el programa de control de enfermedades diarreicas agudas se empieza a llamar además y cólera, llamándose ya no SEDA, sino Pronacetco. Acordémonos que en el año 91 ingresa la gran epidemia del cólera al Perú, dando miles de, de fallecidos incluso, con lo cual se tuvo que ingresar a lo que se refería la normatividad vigente en ese momento. El concepto también varía y de tal manera que a partir de esa fecha, del año 1992, que deja de llamarse SEDA y pasa a llamarse Pronacetco hasta la fecha. Más o menos en el enfoque normativo administrativo que hay en el MINSA, el plan SEDCO está integrado en todas aquellas entidades en referencia a la prevención de la salud, que a su vez está en el modelo de atención integral de la salud llamado MAIS. Dentro del MAIS, salud familiar en el ciclo niños-niñas, y dentro del ciclo niños y niñas de salud familiar está el plan SEDCO, ¿no? Para poderlo ubicar dentro de lo que significa el organigrama normativo del MINSA. En la población en situación de pobreza, cada niño tiene aproximadamente 10 a 12 diarreas por año, para que más o menos tengan cuenta ustedes. Durante el último quinquenio se han registrado tasas de incidencia entre 2.000 y 2.500 casos por cada 100.000 habitantes. Las enfermedades diarreicas producen todavía un alto porcentaje de uso de camas hospitalarias, con lo cual, por supuesto, también hacemos una mayor carga presupuestal en los hospitales. Es distinto atender un paciente en un centro o puesto de salud que atenderlo en un hospital. Es 20 o 30 veces más cuesta atender a ese mismo paciente en hospital que atenderlo en un centro o un puesto de salud. La enfermedad diarreica aguda continúa, sigue siendo una de las primeras tres causas, perdón, una de las tres primeras causas de morbimortalidad en menores de 5 años. Lo que yo les decía, ¿no? IRAS, EDAS. Asimismo, el cólera desde su ingreso al país en el año 91, que era lo que les refería hace a una experiencia anterior, se ha constituido en la primera causa de muerte por diarrea en el adulto. Y persiste hasta la fecha, porque el porcentaje ha disminuido bastante, pero aún sigue siendo primera causa de muerte de diarrea en adulto. En el Perú, las enfermedades diarreicas agudas son responsables del 7% de la mortalidad en niños menores de 5 años de edad y constituyen uno de los principales motivos de consulta médica, reiterando eso, ¿no? La tendencia de las enfermedades diarreicas agudas ha mantenido un comportamiento similar en los últimos 5 años. Si bien la mortalidad ha ido disminuyendo, la morbilidad no va de la mano, ¿no? La morbilidad todavía está en parámetros que debieran ser más controlados. ¿Cuáles son los objetivos del plan SEDCO? ¿Qué dice la norma? El objetivo general, reducir la morbimortalidad por diarreas y cólera. Objetivos específicos, son varios, dependiendo del enfoque del cual se vea. Uno, educar a la población en el uso de la terapia de rehidratación oral. Ojo, se comprobó desde los años desde que la Organización Mundial de la Salud puso manos ahí, aproximadamente fines de los 80, que la rehidratación oral era fundamental para la supervivencia y disminución de la mortalidad de los niños. Dos, aumentar el manejo correcto de casos de diarrea y cólera, sabiendo reconocerlo, dando pautas generales, reconocimiento temprano en el hogar, principalmente en el hogar, porque en niños con deshidratación, diarrea y deshidratación, cada minuto que pasa es valioso. Hasta que lo llevemos a un puesto, centro de salud, pues mejor que la madre, hay que enseñarle a la madre a hacer el reconocimiento temprano de diarrea y deshidratación para que tempranamente también puedan llevarlo a un establecimiento de salud.
3, disminuir los casos de diarrea o cólera mediante la práctica de medidas preventivas a nivel del saneamiento intradomiciliario y la manipulación de alimentos para su venta en las localidades más afectadas y o de mayor riesgo para las diarreas. Distintas estadísticas ofrecen el entendimiento de que los principales lugares donde se contaminan o se contagian los niños para poder iniciar un proceso diarreico, pues desgraciadamente es nuestro hogar o aquellos alimentos en la calle, ¿no? Entonces, ahí es donde mayor detenimiento debemos tener para dar una educación sanitaria más profunda, porque si ahí esos son los lugares donde más se enferman los niños o se contaminan los niños, pues simple y llanamente, pues lavado de manos que nos ha hecho una gran cosa esto de la pandemia, viéndole el lado bueno de la pandemia de COVID, que nos ha obligado y enseñado a hacer un lavado de manos continuo, ¿no? Que no habíamos podido hacerlo en decenas de años, pues lo hemos hecho en semanas, ¿no? Actividades dentro digamos, del plan SETCO, pero dirigido a los coordinadores regionales. Uno, manejo correcto de casos, haciendo una revisión estricta de las normas de atención a la población y asesoramiento técnico en el manejo correcto de casos. Dos, vigilancia epidemiológica. Es fundamental. La definición de vigilancia epidemiológica en el caso de EDAS siempre debe ser inmediato, en 24 horas. ¿Por qué? Porque el mayor porcentaje de presentación de enfermedades diarreicas en niños nos puede a nosotros prevenir de la posibilidad de que se esté iniciando algún tipo de brote, ¿no? Y podemos nosotros atacar y mandar un equipo a esa zona para hacer educación sanitaria y revisar dónde está el problema, ¿no? 3, supervisión capacitando. Es fundamental de que los coordinadores y supervisores de nivel central y en el caso de nosotros regional puedan llegar a los establecimientos de salud y supervisar de que se estén cumpliendo las normas. Pero no es solamente una fiscalización, es supervisar capacitando. ¿Qué quiere decir? Que si yo veo que en un establecimiento de salud no se está cumpliendo un determinada, qué sé yo, normativa o lineamiento de la normativa, yo debo quedarme ahí a enseñarles. Si eso demora una hora, un día o 2 días, me tendré que quedar ese tiempo hasta que el personal en pleno pueda, pues, responder acuérdense que si ellos no saben, menos van a poder enseñar, ¿no? Entonces, de que el personal de salud esté en capacitación completa para poder ellos, a su vez, también dar educación sanitaria y hacer, pues, un cumplimiento de las normas, referidas en el plan SEPCO. Y saneamiento básico para todos, ¿no es cierto? Eso creo que ni hay que explicar. Clasificación de las sedas. Van a encontrar clasificaciones en los distintos libros. Volvemos a la madre del cordero, ¿no? Acá nosotros nos tenemos que basar en las normas que están presentes y promulgadas mediante decretos y resoluciones ministeriales. Tenemos tres tipos de diarreas: la diarrea acuosa, la diarrea disentérica y la diarrea persistente. Vamos a ir viendo poco a poco cada una de ellas. Arrancamos con la diarrea acuosa. Sin de ser, la clasificación que nos brinda es uno, sin deshidratación; 2, con deshidratación leve o moderada; y 3, con deshidratación grave o choco. Tenemos la diarrea disentérica, independiente de grado de diarrea y grado de deshidratación, solo la presencia de heces la hace, entre comillas, importante, resaltante, preocupante a ese tipo de paciente con diarrea, diarrea disentérica. 3, la diarrea persistente.
pues es aquella que dura más de 14 días seguidos, ¿no? Esta a su vez puede ser diarrea persistente sin deshidratación y diarrea persistente grave con deshidratación. Ojo que cuando hablamos de diarrea persistente, tantos días de diarrea en un niño presupone ya de que ese niño ya tiene algún tipo de compromiso de desnutrición, ¿no? Son 14 días prácticamente que no ha tenido una buena alimentación, la asimilación ha sido casi nula y definitivamente ya tenemos un niño desnutrido agudo y si a eso le agregamos deshidratación, pues es un niño que está pues ahí en el borderline, listo para poder hacer un shock o para poder hacer pues un desenlace no deseado, ¿no? La diarrea acuosa sin deshidratación. ¿Qué signos encontramos? Pues es poco plausible los signos, incluso se dice que no hay signos evidentes de deshidratación. Fundamentalmente es la explicación de la madre que nos dice, está con diarrea, ¿no? Mi hijo está un día, 2 días con diarrea. Con eso nosotros ya nos tenemos que interesar en ese caso, ¿no? El tratamiento fundamental, vamos a ir viendo luego los tipos de planes, pero en este caso ir avanzando, se dice que es el administrar el plan A. Fundamentalmente es administrar líquidos en domicilio, ¿no? Es administrar líquidos en el propio hogar, por la propia madre, por los propios familiares. Enseñar a la madre los signos de deshidratación, lo que les decía a un inicio. No tenemos que estar esperando que ese niño se ponga mal y se tenga que estar llevando hasta un centro, puesto de salud, que a Dios gracias puede estar cerca, pero en otros casos, pues está a horas del hogar, el establecimiento más cercano, con lo cual se está perdiendo N cantidad de tiempo, sino que sea la propia madre la que sea capaz de reconocer los signos de deshidratación y por lo tanto signos que nos pueden provocar un riesgo de que ese niño pueda desmejorar fácilmente, ¿no? Y a aquellos niños que presentan diarrea acuosa sin deshidratación, siempre controlarlo. Entonces se les cita a los 5 días para controlarlo, siempre y cuando no tenga complicaciones. Entonces se les cita a los 5 días para ver si ha desaparecido la diarrea, si es que no ha habido algún otro tipo de complicaciones y para que también volvamos a reiterar el paquete educativo a la madre o a los familiares que asistan con el niño. La diarrea acuosa con deshidratación. Aquí es muy importante el saber orientarse por cómo entra o cómo llega el niño, ¿no? Cuando ya la madre nos dice que es un niño con diarrea y es un niño intranquilo, irritable, no calma ni con lo que le dice la mamá, ni si le pone el pecho al niño, no calma con nada, pues nos tenemos que preocupar, porque eso ya es el primer indicador de que sea una diarrea pues, con deshidratación, ¿no es cierto? Vamos a encontrar ojos hundidos, la boca y la lengua secas, bebe ávidamente. Si nosotros le presentamos un vasito de agua o una cucharilla de agua, lo va a querer beber ávidamente, ¿no? Y el signo del pliegue cutáneo se inicia, se ve, ya se aprecia, ¿no? No es una forma muy grosera, pero sí se llega a apreciar. El famoso signo del pliegue que es se puede observar en la frente, en el pecho o en el abdomen del niño, mientras más demore en volver a su posición normal, pues es mayor cantidad de cruces, ¿no es cierto? Y su tratamiento de la diarrea acuosa con deshidratación, refiérase a administrar el plan B. El plan B fundamentalmente es terapia de rehidratación oral. Significa que aquí ya empezamos a usar las famosas sales de rehidratación oral. En algún momento se intentó hacer sales de rehidratación oral caseras, ¿no? Pero hubo tantos accidentes que se dejó de usar, ¿no? Rápidamente, apenas estuvo poco tiempo. ¿Por qué? Porque había una confusión en referencia a cucharita y a cucharas.
Así salió pues la receta, la inicial, ¿no? Entre azúcar y sal, ¿no? Y al final resultaban unas fórmulas pues que provocaban más diarrea o provocaban pues, vómitos, ¿no? Entonces eso hizo que se abandonara las famosas sueros de rehidratación oral caseros y se redundara, se regalara prácticamente hasta el día de hoy, no cuesta en los centros de salud los famosos sobrecitos de sales de rehidratación, que ya vienen preparados para disolver en 1 litro de agua. O sea, ya no hay pierde, ¿no? En 1 litro de agua lo podemos medir con las famosas peponas de 1 litro, dos peponcitas de medio litro. Hay mil maneras de medir un aprox de 1 litro y a eso le agregamos nosotros, por supuesto, que sea agua limpia, ¿no? Cuando hablamos de agua limpia, en nuestro caso, no solo que sea del caño, sino que sea además hervida. Y a esa agua le agregamos nosotros un sobrecito de sales de rehidratación. Y eso le ofrecemos al niño. Enseñar a la madre cuándo volver, ¿no? Acuérdense que en la diarrea acuosa sin deshidratación le enseñábamos a la madre los signos de peligro, ¿no? Los signos de riesgo. Aquí igual, tenemos que ser más exquisitos en la enseñanza de los signos de peligro, de tal manera que apenas se presente algún signo de peligro, aparezca pues sangre, fiebre, mayor cantidad de diarrea, la acuosidad de la diarrea, moco, presencia de otros indicadores que inmediatamente pues tienen que volver al centro de salud. Y en el caso de nosotros, si no mejora delante nuestro, un niño se desmejora cuando no acepta sales de rehidratación y tiene pues un proceso más o menos fuerte, es un niño que en 10, 15 minutos desmejora. O sea, cuando tengan un niño deshidratado que no esté bien, no lo pueden abandonar y regreso dentro de 1 hora a verlo cómo está. No, o dejan ahí un técnico, dejan ahí una enfermera o ustedes se quedan ahí viéndolo a ese niño, porque es un niño que en minutos puede entrar en shock, ¿no? Y por supuesto, si ven ustedes eso, no se hagan mucho lío. Si están en un centro, un puesto de salud, se tiene sus limitaciones. Entonces, inmediatamente hacer la referencia a hospital. La diarrea acuosa con deshidratación grave, acuérdense de aquella diarrea acuosa con deshidratación, ¿no es cierto? Era un niño irritable, un niño lloroso, un niño que no calmaba con nada. En este caso no. Ya cuando vean un niño, por el contrario, que está adormilado, que está con los ojos semiabiertos, es un dormir medio raro, ¿no? De que ven ustedes al niño con los ojos semiabiertos, aparentemente está despierto, pero está en un estado de obnubilación, de letargia o incluso un estado casi comatoso, que es como si estuviera pues durmiendo, en otras palabras, ¿no? No bebe, así le ofrezcan y le pongan algo en la boquita, no bebe, lo regresa, no lo pasa. Los ojos están muy hundidos, la lengua y la boca están muy secas, y el signo de pliegue cutáneo, pues, son 2 3 cruces, ¿no? Hasta 3 cruces es la valoración, pero hay veces que uno quisiera ponerle 4 o 5 cruces, porque está queda el pliegue de la piel queda casi permanente, ¿no? Entonces, son casos en los cuales tienen que ser rápidos, violentos, tienen que desarrollar inmediatamente la propuesta de tratamiento inicial, ¿no? En estos casos, administrar el plan C, que fundamentalmente es administrar terapia endovenosa. Luego lo vamos a ver con un poquito más de detenimiento, aunque la idea de la clase no es tratamiento, ¿no? Fundamentalmente es reconocimiento de entidad y diagnóstico precoz, ¿no? Ahora, si logra beber algo, o sea, si acepta algo de beber, también, aunque se le ponga vía endovenosa, también hay que tratar de implementar la posibilidad de que pueda tomar algo de terapia de rehidratación oral. Si hay casos de cólera, hay que evaluar el tratamiento específico contra el cólera.
En este caso, pues es raro, ya no se ve, ya ha pasado a ser parte de nuestra casuística regular. La diarrea disentérica. ¿Cuáles son los signos? Pues fundamentalmente es de posición suelta con presencia de sangre. Mencionar sangre es igual a disentería es igual a heces sueltas con sangre. Entonces, eso tenerlo presente. El tratamiento, siempre hay que pensar en administrar antibiótico mínimo por 5 días. El plan ofrece metronidazol y algunas otras combinaciones, pero fundamentalmente metronidazol, que es lo que tenemos en los centros de salud. Debe tratarse la diarrea convenientemente y se cita en 2 días. O sea, hay que citarlo, ¿por qué? Porque las deposiciones cuando es con sangre son delicadas, siempre son delicadas. Entonces, siempre hay que hacerle un seguimiento a ese niño. En referencia a la diarrea persistente, solo recordar que es aquella diarrea por más de 14 días. Generalmente es sin deshidratación, generalmente. El tratamiento es incidir a la madre sobre la alimentación. El que dure mucho tiempo una diarrea tiene la posibilidad de pensar de que en ese hogar no hay una higiene adecuada y una buena manipulación de alimentos. Entonces, ese niño es sí o sí, debe ser sujeto de visita domiciliaria por el equipo del establecimiento, llámese médico, enfermera, técnico, tiene que visitar a ese niño, tiene que visitar a su familia y ver por qué razón está durando tanto esa diarrea. No está bien eso. Como les decía, un niño con diarrea por varios días, su sistema de absorción de los alimentos es casi nulo y por lo tanto, pues puede entrar en una desnutrición aguda. Y si ya tenemos de que es una familia pobre con poco aporte de elementos proteicos, calóricos, pues ni hablar, peor, ¿no es cierto? Y de igual manera citar en 5 días, independiente de visita, o sea, no porque le hacemos una visita el segundo o tercer día, quiere decir que ya no va a regresar, no, es independiente, tiene que regresar a los 5 días para evaluarlo. Todo paciente que no regresa en el plazo que uno les indica, en este caso, por ejemplo, 2 días, 3 días, 5 días, debe inmediatamente programarse su visita. O sea, no. Ese día no vino, al día siguiente, 8 de la mañana, se está yendo a su casa a visitar. Puede haber pasado que, ojalá Dios quiera, ya está bien y está tan bien que ya la familia volvió a su régimen regular y a veces, pues ustedes saben, las familias poco pudientes los llevan pues, a los distintos sistemas de cuidadoras que hay ahora que patrocina el gobierno y ellos se van a trabajar porque tienen que trabajar para llevar pues la comida diaria a su casa, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces uno va y resulta que no encuentra a nadie, ¿no? Entonces ya tiene que hacer seguimiento a ver dónde está el niño y ver. Y la otra posibilidad es pues que se haya empeorado, ¿no? Y se lo hayan llevado directo al hospital, que también tenemos que hacer nosotros el respectivo seguimiento. La diarrea persistente grave es aquella diarrea, si es persistente, que dura más de 14 días, pero con deshidratación, como les comentaba. Esos niños con diarrea de muchos días, posiblemente ya desnutridos agudos y con deshidratación, simple y llanamente son una bomba de tiempo, ¿no? Hay que tratar lo más rápido posible la deshidratación y sí o sí referirlo al hospital. Tiene que verlo el pediatra y hacerle una buena valoración, ya no solamente su estado, pues, de deshidratación, ya también hay que hacerle una evaluación bien específica de su estado de nutrición. Este tratamiento es el tratamiento general que, que promueve el plan Pronacetco. Fundamentalmente es el uso del cotrimoxazol. Tenemos edad o peso y la dosis, ¿no? La dosis que se usa son 2 veces al día
Generalmente puede ser 8 de la mañana, 8 de la noche, 7 de la mañana, 7 de la noche, dependiendo, pero que todos los días sea parejo y mínimo de 5 días, ¿de acuerdo? Entonces, en aquellos niños con menos de 2 meses y un aprox de menos de 5 kilogramos, se usa 2,5 ml, media cucharadita de medida, 2 veces al día por 5 días. En aquellos niños de 2 a 11 meses de edad y un aprox de 6 a 9 kilogramos de peso, son 5 mililitros, lo que viene a ser una cucharadita de medida, 2 veces al día por 5 días. En aquellos niños de 1 a 4 años, que tienen un aprox de 10 a 19 kilogramos, 7,5 mililitros, que vienen a ser cucharadita y media, 2 de medida, 2 veces al día por 5 días. Si hay algún tipo de duda o contraposición entre edad y quilaje y peso, manda el peso, ¿ya? Por si acaso, de repente algunos pueden decir, pero este tiene más edad, pero tiene menos peso, entonces le doy por edad. No, lo que manda es el peso. Los tratamientos que se mencionan en el plan Plonasepco, tenemos el plan de tratamiento A, B y C. El plan de tratamiento A es para tratar la diarrea en el hogar, como ya les di un anticipo. Es enseñar a la madre todo lo que significa, pues, hacer un reconocimiento apenas se presente la primera o segunda diarrea, hacer reconocimientos de signos de deshidratación o de complicación. De tal manera que cuando nosotros los vemos en un puesto, en un centro de salud, esa madre pueda continuar en casa el tratamiento de ese niño y no tengamos nosotros que dejarlo en el establecimiento un día, 2 días, ni 3 horas, ni 5 horas, porque simple y llanamente a veces hasta es contraproducente, ¿no? Mientras que si se deja en el hogar, a veces hasta la madre, el padre se turnan, de tal manera que pueden tener un poquitito más de cuidado con ese niño, siempre y cuando, por supuesto, no esté complicado, ¿no es cierto? Se aprovecha de tal manera el tratamiento precoz, pues, de episodios futuros de diarrea, especialmente si la madre se le entrena, pues es difícil. Lo que ha ocurrido ahora, ¿no? Antes era, bueno, antes yo les digo hace buenos años, ¿ah? Todos los días veíamos casos de diarrea con deshidratación moderada grave, casi todos los días, le diré, ¿ah? Ahora, ver un caso de diarrea con deshidratación moderada grave, pues es una rareza, ¿no? Es una cosa que casi ya no se ve, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la madre también desde que ve que ya está con diarrea, ya le está dando, pues, sus líquidos, ya tiene sus sobrecitos de sales de rehidratación en la casa, ya sabe que en la farmacia, pues, se puede comprar estos productos comerciales también que ya vienen preparados y saborizados. Entonces ya está ya educada y eso hace, pues, de que pueda tempranamente, y que eso es lo ideal en estos casos, tempranamente iniciar un tratamiento. Continuando con el plan de tratamiento A, se debe enseñar a la madre, dice, las 3 reglas. Dar al niño más líquido que lo usual. Dar al niño comida en abundancia. Bueno, de estos 2 puntos yo quisiera hablarles algo. Es muy frecuente, y les digo frecuente que se ve hasta el día de hoy, qué sé yo, hace menos de 15 días se presentó un niño con diarrea, signo de deshidratación muy leves, pero, y venía con su papá y su mamá, los dos muy preocupados, 4 años, 3 años, 4 años. ¿Y qué me decían a mí, no? Mire, doctor, prácticamente no le damos nada de líquidos y nada de comida, pero sigue haciendo diarrea. ¿Y quién le ha dicho, le digo, que no hay que darle ni líquidos ni comida? No, así nos han dicho en la casa, la comadre, mi suegra, de que hay que suspenderle los líquidos y hay que suspenderle o sea, miren, estamos ahora, año 2023, y seguimos con ese pensamiento, ¿no? Y lo único que vamos a hacer es empeorar a ese niño, ¿no? No, hay que darle más líquido, hay que enseñarle al padre, a la madre,
que no porque le demos más líquido vía oral va a salir más líquido vía rectal. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Y por el contrario, es indispensable darle más líquido y también indispensable darle más alimentos, ¿no? Porque dicen, le he dado su almuercito y a los 10 minutos se ha hecho diarrea. Entonces, mejor hay que darle poquita comida para que no haya, no, no, pues señora, así no es, ¿no? Y hay que explicarse, y hay que demorarse el tiempo que sea necesario para que la mamá, el papá, pues se les quite esa idea. Uno dice, caracho, ¿quién va a estar pensando así? Pues hace un poquito más de una semana, un par de padres de familia y que no se diga, parecían bastante educados, pero tenían ese pensamiento porque lo tenían arraigado culturalmente, ¿no? Creo que era la suegra la que mandaba en casa y era la que decía que así tenía que hacerse. Bueno, ojalá hayan cambiado, por lo menos no regresaron. Y llevar a salud si no mejora en 3 días o sea, si no mejora, hay que llevarlo sí o sí. Acuérdense que estamos en el tratamiento A, estamos tratando de que ese niño no salga de su hogar, ¿sí? Pero si pese a eso sigue la diarrea, vemos que aumentamos los signos de deshidratación, hay que llevarlo a un centro de salud en 3 días o si hay muchas deposiciones acuosas, hay que llevarlo al centro de salud. Si empieza a vomitar, hay que llevarlo al centro de salud. Si la sed es marcada, es un niño que te pide, te arrancha el agua, hay que llevarlo al centro de salud. Si come o bebe poco, hay que llevarlo al centro de salud. Si la fiebre es continua, hay que llevarlo al centro de salud. Si hay sangre en heces, lo que le decía, ¿no? La disentérica, hay que llevarlo al centro de salud. Continuamos. ¿Se está escuchando bien, jóvenes? Sí, doctor. Ah, me sonó una alarma acá, dije yo, de repente se ha desconectado. Bueno, continuamos. El tratamiento que se refiere para lo que significa la cantidad de líquido que se le debe entregar es solo una referencia que se da a la madre, ¿no? Al final, el mensaje que debe llegar a la madre es que tome todo el líquido que pueda, así de sencillo. Pero siempre hay una mamá que le dice, pero ¿cuánto le doy, no? Entonces, más o menos como una referencia, en niños menores de 24 meses, 2 años, la sal de rehidratación o cantidad de líquido de sales de rehidratación después de cada deposición, entre 50 a 100 mililitros. Si tomamos en cuenta que nuestras tazas comunes y corrientes que tenemos en casa son aprox de 250 ml, entonces estamos hablando pues de media, un poquito menos de media taza, ¿no es cierto? Pero ojo, después de cada deposición, se ha hecho 6 deposiciones, pues tendremos que darle pues 600 mililitros, o sea, esa es la idea, pero no podemos nosotros obligarle. Ahora, si quiere tomar más, se le ofrece más también, es solo referencial. Y esto es para saber cuántos sobres le vamos a entregar, ¿no? En el primer caso, se entrega un sobre. Bueno, ahora entregamos parejo, sea lo que sea, entregamos 5 sobres. Eso es lo que se ha estandarizado, ¿no? No está en la norma, por si acaso, lo hemos estandarizado nosotros. De 2 a 10 años, 100 a 200 mililitros después de cada deposición, la cantidad, pues como un sobre, pero ya les vuelvo a repetir, estamos entregando 5 todos. Y de 10 años, a más años, a voluntad, no es que se va a dar algo, y se indicaba dar 2 sobres. Continuamos. El plan de tratamiento B es diarrea más deshidratación leve o moderado. En este caso, sí o sí, tenemos que trabajar con sales de rehidratación oral y para el cálculo aprox, para saber más o menos cuánto tenemos que indicarle a los padres de familia o a la enfermera para que pueda tomar, es el peso del niño en kilogramos, 8 kilos, por 50 a 100 mililitros. Eso es lo que debiera tomar para reposición y conservar y no avanzar la deshidratación. La madre participa activamente, definitivamente la mamá tenemos que hacerlo. Ahora, si está el papá, el papá, pero con el que el niño se sienta más tranquilo. Se da con taza y cucharita.
Hay una serie de estudios que dice que si le das en biberón o si le das en taza directo, cuando entran bolos grandes de líquido, vomita, en caso de que lo vomite, también vomita bolo grande. Pero si tú le das cucharita, 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 son bolos pequeños de líquido y si vomita, una buena cantidad de ese líquido queda en el estómago, ¿no? Además que el que ingrese bolo grande de cualquier cosa, en este caso líquidos o alimentos, automáticamente pues es un estómago muy irritable. Entonces automáticamente también devuelve, ¿no es cierto? Esa es otra de las ventajas de darle con cucharita. Se administra en periodos de 4 a 6 horas y valoraciones frecuentes, por si acaso, ¿ah? Si bien dice se administra en periodos de 4 a 6 horas, eso, como les decía por ahí en la explicación, son niños que no podemos dejarlos solos. Si vomita, esperar 10 minutos y se vuelve a dar. Eso de que si vomitó ya le dejo de dar por boca, eso no. Hay que dejarle 5 a 10 minutos que repose y de ahí se vuelve a hacer el intento de rehidratación. El plan de tratamiento C ya es un plan de tratamiento que fundamentalmente se halla en hospital. Nosotros generalmente lo mandamos con vía o a veces un primer bolo, pero ya el plan de tratamiento C se calcula de una manera más exacta en un hospital. La cantidad a reponer aproximadamente son 100 mililitros por kilogramo de peso endovenosa en aproximadamente 3 horas. Esto camina, por ejemplo, si estamos nosotros en Tarata o en Candarave, no vamos a estar esperando ponerle vía y mandarlo, pues, ¿no? Porque van a pasar más de 2, 3 o 4 horas. Entonces, en ese caso, sí, nosotros tenemos que estar pensando en estas fases del tratamiento, ¿no? Que en la primera hora pase el 50% de lo calculado, de lo que teníamos que reponer. En la segunda hora el 25% de lo calculado y en la tercera hora el 25% de lo calculado. Ya para eso, ya hasta los sitios más lejanos de Tacna ya están llegando al hospital, con lo cual ahí ya se le puede hacer pues ahí un dosaje de gases en sangre, electrolitos y todo lo demás, con lo cual se puede hacer ya algo más exquisita la reposición. Ya para terminar, en el plan de tratamiento C, cuando ustedes vayan a ordenar, indicar, acuérdense que ustedes van a ser médicos, son los que van a indicar qué es lo que hay que darle a los pacientes, en este caso de estos pacientitos, si nosotros tenemos una deshidratación severa, tenemos que pensar en qué líquido le vamos a poner, no es ponerle nomás cualquier líquido. Pueden ser soluciones electrolíticas, ya vienen preparadas, el lactato de Ringer preparado, que viene ya en solución, solución salina normal, se supone la 9 al 1000%, y solución glucosada más electrolitos. Lo que está totalmente contraindicado y no se puede hacer nada, si solamente tienen dextrosa al 5%, no pueden colocarle, porque simple y llanamente van a aumentar la deshidratación en sangre, con lo cual pues lo van a hacer que se complique mucho más ese niño. Si tienen por ahí electrolitos para convertirlo en una solución más electrolíticamente compatible con el cuerpo, sí, ¿no? Que es la solución glucosada más electrolitos, ¿no es cierto? Ahí sí. Pero si solo se tiene solución glucosada, que es el dextrosa al 5%, está totalmente contraindicado, jóvenes. ¿No? Muchas gracias. Si tuvieran alguna pregunta. Mm.